¿Qué tal, amigas y amigos de Lucha Libre? Estamos en una emisión más desde Coyoacán. Estamos aquí en la colonia Avante, en este módulo que han instalado nuestros queridos compañeros David, Salomón y Paco Mendoza. Francisco Mendoza, que es un compañero bien querido aquí en las colonias de esta zona de los Culhuacanes. Y hoy queremos abrir un tema muy importante, lo comentaba con Miguel Ángel Hernández y con Salomón Mendoza, que va a ser parte de este Lucha Libre, el asunto de la gentrificación, el bando 1 que emitió la jefa de gobierno Clara Brugada y con el cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Desde luego que en el movimiento Sin Vivienda No Hay Bienestar simplificamos el problema de la gentrificación con un tema básico para la ciudadanía y sobre todo una tarea monumental para el gobierno, que es la edificación de vivienda de interés social. Es decir, perdónenme, pero nosotros en el movimiento popular decimos sin tanto rollo: producción social de vivienda sí, gentrificación no. Pero la gente que nos mira dirá: ¿qué cosa es el bando 1? Bueno, la jefa de gobierno tiene la atribución de emitir bandos y la ha usado para hacer un diagnóstico en el bando que se publicó precisamente el 16 de julio de 2025, prácticamente hace 3 semanas. Y ellos, el gobierno de Clara Brugada, que firma este bando, habla de conceptos como justicia habitacional, derecho a la vivienda adecuada, que es un concepto ya usado y digamos autorizado como concepto a nivel mundial, y define la gentrificación como un proceso de transformación y exclusión social en algunas zonas de la ciudad. Lo considera multicasual, desde luego que plantea la problemática de la accesibilidad a la vivienda, que nosotros la llamamos crisis, como por fin lo ha reconocido por lo menos los medios públicos 11, 14 y 22. Véanlos. Todos los noticieros en los medios públicos salen a las 10 de la noche de lunes a viernes y van 2 semanas que están hablando de la crisis de vivienda y de la gentrificación. Entonces, si bien hubo alguna reforma que aprobamos el año pasado, las y los diputados en el Congreso, al Código Civil para limitar el incremento de rentas por encima de la inflación, pues la verdad es que se mantiene una dinámica de rentas ilegales a partir de esa reforma al Código Civil, y para la jefa de gobierno pues es urgentísimo profundizar la planeación democrática y participativa que plantea la propia Constitución de la Ciudad de México. Voy a leerle al público, a nuestras amigas y amigos que nos vean en este momento y los que nos vean en el futuro, qué es el bando 2. Solamente voy a mencionar las negrillas que aparecen en el propio bando que aparece en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Bando 1: por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local. Primero, las rentas habitacionales en la Ciudad de México no pueden tener un aumento mayor a la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y esto lo comentaba hace rato, modificamos el artículo del Código Civil 2448 para quedar establecido ese límite a los incrementos de las rentas, que por cierto no se cumple. Segundo, se establecerá el índice de precios de alquiler razonable con la finalidad de estabilizar las rentas en las zonas de tensión inmobiliaria. Habría que ver cómo se define la tensión inmobiliaria. Creo que es obvio. De manera intuitiva podemos arribar a lo que significa este concepto a partir de lo que se ha definido ya como gentrificación y la muy obvia crisis de vivienda que tenemos en la ciudad. También dice que se fortalecerá, en el tercero, se fortalecerá la regulación de la renta de viviendas en ocupación de corta estancia y en plataformas de alojamiento temporal. Esto también ha sido un problema
Hay un debate incluso dentro del gobierno a favor y en contra de estas aplicaciones digitales para el turismo que al final se convierten en fachadas de empresas que incumplen y son una competencia muy desleal para el sector turístico y hotelero que cumple las reglas en el país, pero que las evade de manera muy interesante y muy indebidamente las aplicaciones. Cuarto, se creará la Defensoría de Derechos Inquilinarios. Interesante. Quinto, se presentará una propuesta de ley de rentas justas, razonables y asequibles. Interesante, hay que esperarla, nos tocará debatirla y participar en este tema. Sexto, se fortalecerá la política social de vivienda. Yo creo que se viene haciendo desde que Martí Batres decidió el incremento de 1,000 millones de pesos al presupuesto del INVI, y no se diga con Clara Brugada que junto con el Movimiento Popular impulsamos el aumento que ahora se tiene de 9,000 millones de pesos, todavía insuficiente, necesitamos que llegue al 5%, que más o menos serían 14, 15 mil millones de pesos. No sé cómo vaya a quedar el presupuesto de 2026, algo que estamos diciendo en las asambleas de este logro del movimiento popular y de esta atinada medida de nuestra jefa de gobierno, es que existe un principio en la Constitución de no regresividad de los presupuestos que son aplicados a políticas públicas que atienden derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, que gracias a que el pueblo de México ha llevado al poder a un gobierno de corte popular que entiende que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, vamos a tener por lo menos 9,000 millones de pesos más un peso en 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030. Es decir, 6 años con un presupuesto digno, digamos considerable para la vivienda de interés social. Séptimo, en las zonas de tensión inmobiliaria se reforzará y ampliará permanentemente el programa de vivienda pública en arrendamiento, garantizando el acceso al mismo a los grupos prioritarios establecidos por la Constitución de la Ciudad de México. Ya sabemos cuáles son: adultos mayores, personas con discapacidad, madres jefas de familia y lugares donde hay niñas, niños, adolescentes, y también orientado a los pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanas, y también a la comunidad LGBTI+. Entonces, octavo, se ampliará el programa de mejoramiento de vivienda. Me parece muy bien, todavía hay muchas zonas de la ciudad donde es indispensable el mejoramiento de vivienda. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, que no juguemos con el tema de ampliación y mejoramiento de vivienda para maquillar cifras, porque no se vale que se habla de miles de viviendas cuando la verdad no se están promoviendo viviendas nuevas terminadas, que es lo que necesita esta ciudad. Ahí sí nosotros lo hemos advertido por lo menos desde hace 3 años, que no se simule con las cifras. Y yo creo que nuestro gobierno no lo va a hacer, creo que ya no estamos cayendo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí. Perdón. Noveno, también en las zonas de tensión inmobiliaria, en coordinación con el sector privado, se combatirá la especulación inmobiliaria y se fomentará la producción de vivienda asequible. Décimo, se construirá un plan maestro de planeación para abatir las desigualdades en las zonas de tensión inmobiliaria. Décimo primero, se impulsará el programa de arraigo comunitario y de protección y preservación del espacio público y del patrimonio histórico, cultural y artístico en las colonias y barrios. Esto solamente va a ser posible con vivienda de interés social asequible. Décimo segundo, se realizará un programa especial de estímulos a comercios locales. Décimo tercero, se promoverá una gestión democrática y participativa en el territorio, a fin de que las políticas y programas en favor de la inclusión, el arraigo comunitario, la hospitalidad, el abatimiento de desigualdades, la promoción de la cohesión y convivencia social, se realice con un enfoque de planeación
participativa. 14º y último, se creará el Observatorio de Suelo y Vivienda para la generación y análisis de datos sobre contratos de arrendamiento en torno a la dinámica de usos y precios del suelo y la vivienda, incluyendo la vivienda en renta de larga y corta estancia. Bueno, con esto estamos informando de qué se trata el bando 1 que emitió la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, haciendo uso de sus facultades constitucionales y buscando atender esta problemática que se puso a la vista de todo mundo una vez que se dan estos incidentes en estas colonias Condesa y Roma, pero la gentrificación, la verdad es que viene siendo un proceso que viene afectando varias comunidades, particularmente en Coyoacán, hace por lo menos un par de décadas, y que se junta con una crisis de vivienda que tiene que ver en mucho con la responsabilidad del gobierno, que abandonó la política en serio de vivienda de interés social, desmanteló financieramente las instituciones dedicadas al tema y siempre se ha buscado desarticular al movimiento popular. Paradójicamente, la Constitución plantea como un principio la producción social de vivienda, el uso social de la ciudad, la producción social de vivienda, pero cuando el pueblo se organiza como que ya no me gusta mucho. Ya son vivienderos, ¿no? Si la clase media lucha por vivienda, luchan por la gentrificación. El pueblo se organiza y son vivienderos. No vamos a admitir ese tipo de estigma y la idea es que estos principios, que bien los ha entendido nuestro gobierno de la ciudad, se sigan aplicando por el pueblo organizado. Este es el llamado que nosotros venimos haciendo. En mi caso, 30 años luchando por la vivienda del pueblo y ahora 3 años con sin vivienda no hay bienestar. Y a mí me gustaría conocer el punto de vista de mis amigos porque son dos profesionistas, ambos abogados, y creo que el enfoque jurídico unido a una visión popular, organizativa, de izquierda, pues siempre tiene que buscar ese rigor, digo yo, ese rigor jurídico sin perder la esencia de nuestra posición política. Porque con esto concluyo, la lucha por esta ciudad y por la vivienda no es una lucha neutral. Para obtener vivienda de interés social hay que ser de izquierda, no de derecha. Hay que estar a favor de lo público, no de lo privado. Hay que defender lo general, no lo particular. Hay que estar a favor de los derechos, no de los privilegios. Hay que ser de Morena, no del PAN, punto. En fin, ¿cómo la ven, compañeros? No, excelente, excelente. La verdad es que todo un tema que se ha venido dando en las últimas semanas. Bueno, sin embargo, es un tema que viene desde ya varios años. Sin embargo, en estas últimas semanas hemos estado pues revisando en las noticias, viviendo ya de manera muy directa todo lo que se está generando alrededor de la gentrificación, ¿no? En muchos puntos de la ciudad y da para poder, en estas acciones muy concretas que se están planteando por parte del gobierno de la ciudad, pues para estar revisando pues uno por uno de los diferentes planteamientos que se hacen pues para mitigar este proceso de gentrificación. Y pues de antemano agradecerles a toda la familia Mendoza por siempre la hospitalidad que nos dan aquí en su espacio, en este módulo de atención ciudadana. A mi camarada Salomón Mendoza, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que también nos puedas dar tu opinión en relación pues, a los temas que se han venido generando a lo largo de estas semanas. Y desde luego, como siempre, Gerardo, muchas gracias. Qué bueno que seguimos y tocando temas de trascendencia y qué mejor que tú estás de manera permanente, ¿no? En contacto con la gente, fortaleciendo el movimiento, porque además no tan solo se queda en una cuestión de discursos, sino pues también tenemos que ejercer acciones muy concretas y que es lo que veo que tú estás haciendo aquí en todo Coyoacán, ejerciendo pues acciones muy concretas para, porque además que no se quede nada más en el hablar, en el decir, en el rollo, ¿no? Sino que más bien sea un tema en donde
nos organicemos, establezcamos acciones muy concretas y sobre todo, sobre eso, pues poderle dar seguimiento a lo que tú bien comentas alrededor de las acciones del bando. Pues mira, prácticamente has dicho la esencia del bando 1 que se plantea por parte de la jefatura de gobierno, que es por una ciudad habitable y asequible. Efectivamente son 14 acciones, ya las has mencionado, yo nada más quisiera como que enfatizar el contenido de las mismas. Pues como bien dices, es establecer topes al aumento de rentas, por un lado, índice de precios de alquiler y zonas de tensión inmobiliaria, es decir, que se establezcan un monitoreo constante de los precios del alquiler, de la renta. No es posible que de momento se disparan, ¿no?, las rentas en determinadas zonas, y eso hace que mucha de la gente que está habitando pues no tenga como para poder seguir sosteniendo pues esta renta. La regulación de la renta de corta estancia, ya lo decías, la defensoría de los derechos inquilinarios, eso es fundamental. Eso va a estar interesante porque pues ya lo decía, no tan solo es tener el marco normativo, ahora vamos a ver cómo hacemos valer la ley, la norma, y el hecho de que tengamos una defensoría, pues eso va a estar fenomenal, porque ahí vamos a estar pues dándole seguimiento ante algún tema en que se dé de manera injusta y pues llevar ahí nuestras quejas. Por cierto, van a tener todo un tema en el Congreso, Gerardo, para discutir la ley de rentas justas, razonables y asequibles, que por cierto se están dando foros, mesas de discusión en las diferentes alcaldías, porque la intención es precisamente que ustedes ya como diputados pues puedan estar pues platicando, razonando, analizando propiamente esta ley de rentas, que además es una ley que no la habíamos visto, donde va a tener un contenido muy importante y que seguramente los diputados van a estar pues muy atentos a lo que se pueda dar, y ya en estos foros que se están haciendo pues poder retomar la opinión de la gente, porque además se está convocando a comerciantes, arrendatarios, colectivos culturales, urbanistas, desarrolladores, en fin, plataformas, creadores de plataformas de hospedaje. Es decir, se está buscando la opinión de todas y de todos para poder pues construir una propuesta que realmente esté a la altura del problema que está sucediendo, ¿no? Entonces, y la inversión hacia la vivienda me parece que es fundamental, incentivos a comercios locales y arraigo comunitario, me parece que también es una estrategia que se tiene que hacer. Hay que apoyar a los pequeños empresarios, ¿no? Hay que apoyar al vecino de la tienda, hay que apoyar a los que pues tienen negocios en la zona. Me parece que eso es fundamental, que tengan un crecimiento en cuanto a sus negocios. El Observatorio de Suelo y de Vivienda pues también pues es otra forma de cómo ir pues monitoreando lo que esté sucediendo en relación a la vivienda. Es un tema que pues Gerardo ha manejado muy bien a lo largo ya de muchos años, y como bien lo dice, me parece que somos de la idea que los derechos tienen que ejercerse, no pueden quedarse nada más en el texto jurídico o en la teoría, sino que tenemos que buscar la manera de que se puedan ejercer por parte de todas y todos. Si bien es cierto, nuestra Constitución establece el derecho a la vivienda digna, pues todavía estamos muy lejos para poder realmente contemplar que tengamos una vivienda para todas y todos. Entonces, ese es un gran reto y una gran tarea que tenemos todas y todos como gobierno, como sociedad, de poder hacer un trabajo en conjunto de tal forma que sigamos avanzando, que no nada más quede plasmado en un texto jurídico, sino que se pueda estar ejerciendo de manera correcta. Esa es siempre el anhelo que se tiene, que la ley se pueda cumplir, que todos tengamos ese acceso, en este caso, a una vivienda digna. Por eso el movimiento que se genera aquí en Coyoacán por parte de Gerardo Villanueva como diputado
a lograr seguir transformando nuestra ciudad, seguir transformando Coyoacán y desde luego seguir transformando el país, porque además este tema se ha logrado colocar en una agenda nacional y en una agenda en la Ciudad de México, como no se había visto antes. Es un tema que se descuidó por sexenios, y ahora se retoma tanto a nivel nacional como a nivel estatal por parte, en este caso, de la jefa de gobierno, por nuestra presidenta a nivel nacional. Y bueno, pues ahora yo creo que tenemos ese pues, deber o esa responsabilidad de darle seguimiento, de ejercer esa ciudadanía, ¿no? Que entre todos pues poder ver cómo nos organizamos y cómo hacemos pues valer este derecho. En fin, es todo un tema, la verdad es que nos queda más que seguirnos organizando y ver la manera como se va deteniendo esta gentrificación. Lo bueno es que ya se están empezando a tomar medidas. Salomón, ¿cómo la ves? Bien, no, pues antes que nada, muchas gracias por venir aquí a la Casa de Atención Ciudadana, a su Casa de Atención Ciudadana. Nos da mucho gusto a mi hermano y a mi familia, a mi papá, tenerlos aquí, Gerardo, Miguel Ángel. Y bueno, saludando también al auditorio que nos está viendo, que está compartiendo. Este tipo de espacios creo que son muy importantes precisamente para informar a la ciudadanía, porque uno habla de gentrificación y piensa que la gente muchas veces piensa que está uno atacando al sector inmobiliario o al sector empresarial, cuando lo que se está buscando es darle valor a la vivienda digna, que cada persona tenga vivienda digna. Este tema del bando 1, emitido por la Jefatura de Gobierno, creo que es fenomenal. No se había hecho esto en sexenios anteriores. El tema de hacer 200,000 departamentos de aquí al 2030, el aumentarle, como había dicho, el presupuesto a 9,000 millones, me parece, para el tema de vivienda. De pesos. Ya van 2,500 viviendas entregadas ahorita, y ahorita hay 20,000 departamentos en construcción por parte igual del INVI. Como decía Miguel Ángel y Gerardo, yo creo que esto es un tema de organización. Yo creo que el pueblo tiene que organizarse, así como se ha hecho con el diputado, con los comités, con las asambleas, porque pues es increíble cómo de la pandemia para acá, en colonias como Juárez, Condesa, Hipódromo Condesa, haya subido el 118% de la renta mensual. O sea, es brutal cómo subió el tema de la renta. Entiendo que se disparó también por el tema de los nómadas digitales que venían extranjeros aquí a trabajar